Estimados televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como en más de una oportunidad y desde que comenzamos con el ciclo Conciencia, siempre hemos hecho hincapié en el hecho de que comprender lo que sucede en el mundo nos permite tener una mirada distinta sobre la realidad de lo que pasa en el mundo y cómo esa realidad afecta en nuestra patria grande en general, desde Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y en particular en Argentina. Todos estos días hemos abordado en nuestra columna el tema de los fondos buitres, aunque nos pareció conveniente abordar un tema que está haciendo mucho ruido a nivel internacional, y es justamente la figura de lo que se denomina los grupos de la oligarquía. Cómo han logrado concentrar tanto poder que logran someter a distintos gobiernos en el mundo. En esta oportunidad me referiré sucintamente sobre la crisis de Ucrania. Dada la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, recuerden ustedes su sigla, OTAN, hacia el este, pueden ver dicho tratado en internet, se inicia con la palabra expansión para hacer referencia a Estados Unidos y a la Unión Europea, lo que muestran a los rusos una prueba rotunda e irrefutable de las verdaderas intenciones occidentales, que son apropiarse de los territorios estratégicos y ricos en recursos naturales, entiéndase petróleo y gas. Frente a la situación surgida en Ucrania, recordemos, un país dividido por un sector de la población ucraniana que quieren aspirar a relacionarse preferentemente con la Unión Europea y los Estados Unidos, y los otros, los pobladores que, por razones sean lingüísticas, culturales, étnicas, económicas, entre otras, de no menor importancia, que son los que se relacionan naturalmente con Rusia y quieren mantener ese histórico acuerdo pro-Rusia. Entonces, entendemos que ante estas dos posturas antagónicas del pueblo ucraniano, aparece la figura del partido Svoboda, un partido que responde a los intereses de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Paradójicamente, este partido de tendencia filonazi cuenta con el apoyo de los ya nombrados. Este partido debilitó al Estado ucraniano, generando un vacío de poder que el gobierno de Rusia no podía ni puede dejar de pasar por alto. Por eso, para medir la importancia que significa Ucrania para los rusos, no se puede argumentar tan ligeramente que Vladimir Putin aspira a reconstruir la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, intentando incorporar a Ucrania, como malintencionadamente lo sostienen grupos importantes de analistas internacionales, proclives y pagos por los grandes medios hegemónicos internacionales y confunden a la comunidad mundial. Permanentemente nos preguntamos el porqué de esta guerra. Y una respuesta a este interrogante es, mirando el mapa, ustedes podrán darse cuenta que, formando parte del territorio de Ucrania, se encuentra la península de Crimea, que incluye la base de Sebastopol, sede justamente de la flota del Mar Negro de la Marina de Guerra de Rusia. Para continuar, lo abordaremos desde un repaso histórico. Tengamos presente que la incorporación de Crimea a Ucrania, hasta ese momento territorio ruso, poblado por mayoría de rusos, fue el resultado de una decisión impulsada allá por 1954 por Nikita Khrushchev, en ese momento presidente del Consejo de Ministros. Luego de producido el derrumbe de 1991 de la URSS, la situación de Crimea pasó por diferentes alternativas, convirtiéndose en una república autónoma dentro del territorio de Ucrania, permaneciendo además en los ciudadanos crimeanos un amplio sentimiento de pertenencia a Rusia.
Avanzando en los hechos y estando en el gobierno ruso Boris Yeltsin, se firma el memorándum de Budapest allá por fines de 1994 con los Estados Unidos, el Reino Unido y la Federación Rusia. Este memorándum garantizaba la integridad territorial de Ucrania a cambio de la adhesión de este país al Tratado de No Proliferación Nuclear. Recuerden brevemente que Kiev, cuando se desmembrenda la Unión Soviética, queda con parte del arsenal nuclear de misiles de mediano y largo alcance. De allí este convenio, esta firma en el tratado. Concluida esta etapa y avanzando en los hechos, en la actualidad, se aplican sanciones de orden diplomático, sobre todo económico y financiero, a Rusia por parte del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, las que generan en sí mismas una dinámica de represalias que, inscritas en el marco complejo escenario internacional de la actualidad, amenaza con alcanzar límites más que peligrosos. Si por un lado en Occidente se pueden afectar las actividades de los bancos y de las empresas rusas y congelar los bienes y activos financieros de ciudadanos rusos con actividades en el exterior, castigando a estos por ser parte en el conflicto, también por el otro lado no debemos dejar de tener presente o de tener en cuenta la dependencia de varios países europeos en el suministro de petróleo y de gas proveniente de Rusia, un hecho a tener en presente a la hora de medir las consecuencias de una eventual prolongación del conflicto. Volviendo a Crimea, y vistos el mapa donde se señala Crimea, en los últimos 20 años vivió una forma particular, entre comillas, de desarrollo. Frecuentemente y con un análisis sociológico calificado nada más y nada menos de pluralismo oligárquico. En esto recordemos el concepto de oligarquía como régimen político en el cual la soberanía se halla en manos de algunas personas, familias o clases. Es que algunos hombres de negocios, solamente un privilegiado grupo con acceso al poder de turno, amasaron inmensas fortunas adquiriendo a precio vil las minas y las fábricas privatizadas tras el fin de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este sistema, que se formalizó bajo la presidencia de Leonid Kuchma en 1994 a 2005, supone una recomposición permanente en función de los intereses de estos minoritarios grupos financistas, sus alianzas y rupturas de intereses muchas veces contrapuestos. Según las explicaciones aportadas por el politicólogo Valentín Kokorsky, que es profesor de la Universidad de Donetsk, quien afirma: sería ilusorio imaginar la economía ucraniana, especialmente en las ciudades del este como Donbass, pudiera prescindir de Rusia, porque todas nuestras industrias de transformación, cita el autor, están orientadas hacia el mercado ruso y con mucha frecuencia no se ajustan a las normas de la Unión Europea. Tengamos en cuenta que el actual gobierno ucraniano cuenta con el apoyo de los denominados oligarcas y de ellos depende la inminente quiebra y la casi desaparición del aparato estatal. Además, este gobierno trata de buscar el apoyo de ellos para defenderse de lo que se denomina y tan difundida amenaza rusa, considerando que un conflicto duradero sería desastroso para sus intereses económicos y financieros. La corrupción socavó el conjunto del país en manos de gobernantes inescrupulosos y ávidos de ganancias económicas en desmedro del pueblo ucraniano en su conjunto. Como aporte final, es probable que las poblaciones del este, las denominadas prorrusas, habrían podido unirse a las poblaciones del oeste proamericanas y europeas, en un movimiento contra la oligarquía y la corrupción. Pero tengamos presente que la influencia de los poderes mediáticos, la confusión que tienen los ucranianos del oeste, enceguecidos por las falsas promesas de crecimiento económico, no logra en este consenso que tan bien le haría a este país y liberarse de las intenciones de sometimiento económico financiero
aplicar el ajuste a la inversión pública, sea en el área de salud, sea en educación, obras de infraestructura, etc. Y de regular el mercado laboral, en detrimento de los trabajadores y jubilados ucranianos. Ante lo dicho, y tomando como ejemplo esta situación, podemos trasladarla a la realidad de nuestro país. Es que en la cual el pretendido liberalismo a ultranza, la task force ideológica camuflada como ONG y los medios hegemónicos pretenden confundir y sembrar discordia entre los compatriotas ante la lamentada situación con los fondos buitres. Los intereses personales, sumado a un afán de lucro financiero insaciable de ciertos sectores minoritarios que durante décadas fueron los promotores de los golpes de Estado, con una sola finalidad: defender a ultranza sus mezquinas y espurias intenciones, quedan al desnudo. Recuerden, señora, señor televidente, que defender los intereses de la nación argentina actual y de las futuras generaciones es tarea diaria de todos los argentinos. Hasta el próximo Conciencia.